Hola, buenas tardes. Bienvenidos a esta mesa de ayuda número 2, en donde vamos a tratar el tema de la guía Orientamed y algunas otras orientaciones con respecto al modelo educativo a distancia. Nos da mucho gusto tenerlos aquí. Nos da mucho entusiasmo ver que están conectándose y que están interesados en este trabajo que les vamos a presentar sobre la educación a distancia. Y bueno, antes de comenzar, quisiera recordarles que la intención de esta mesa es que nosotros podamos intercambiar todas aquellas información, que podamos resolver las dudas que ustedes tengan. Y para ello les pedimos por favor que hagan uso del chat que se encuentra aquí en la pantalla de YouTube y nosotros iremos dando en la medida de lo posible respuesta a todas sus dudas. Bueno, para comenzar, quiero darle la bienvenida en nombre de la subsecretaria Alejandra Domínguez. Quiero dar la bienvenida al maestro Manuel Hernández Herrera, el director académico de la Subsecretaría de Educación Obligatoria, que nos va a dar un mensaje de bienvenida. Muy buenas tardes, maestras, maestros, con el atento saludo del señor secretario, el doctor Melitón Lozano Pérez, y de la maestra Alejandra Domínguez Narváez, subsecretaria de Educación Básica y Media Superior. Es muy grato comunicarnos con ustedes, sobre todo en esta situación en la que la pandemia nos ha hecho buscar elementos diferentes para comunicarnos justo con ustedes. Pero también nos da mucha alegría que podamos buscar estos mecanismos y que ustedes estén respondiendo a ello. De todo corazón les deseamos que tanto ustedes se encuentren bien de salud como sus familias y en todos los sentidos. Esta mesa de ayuda tiene el propósito de establecer primero que nada comunicación con ustedes de manera directa. Si bien hemos estado en contacto directo con las diferentes direcciones de los niveles y son quienes en un momento dado de manera rectora bajan en toda esta información, hoy queremos implementar este mecanismo para que de propia voz podamos tener las inquietudes y dudas que ustedes pueden tener en estos procesos. La mesa de ayuda también tiene la bondad de poder tener la experiencia de compartir con ustedes en este momento con los expertos que diseñaron la estrategia de Aprende en Casa 2. Y por otro lado, también queremos implementar con ustedes estos diferentes mecanismos como para que se pueda buscar un sistema de retroalimentación también de manera directa. Hoy estamos iniciando esta etapa que justo con el inicio del ciclo escolar, pues seguramente hay muchas dudas. Seguramente tendríamos que reconocer también la creatividad que ha habido de parte de todos ustedes en la elaboración de sus planeaciones y la implementación de y diseño de los aprendizajes esperados para sus alumnos. De todo corazón les deseamos que tengan mucho éxito en este ciclo escolar y quedamos atentos a sus órdenes. Que tengan una excelente tarde y que esta sesión sea de beneficio para todos ustedes, para sus alumnos y para la educación en el estado de Puebla. Muchísimas gracias. A continuación, la maestra Ariadna Martínez García
directora de Evaluación Educativa, nos dará el mensaje de bienvenida y el encuadre de cómo vamos a trabajar en esta sesión. Muy buenas tardes, maestras y maestros. Sean bienvenidos a esta reunión informativa con su mesa de ayuda, con la que vamos a cerrar en esta semana. Esta tarde se presenta la guía Orientamed, con el objetivo de fortalecer el modelo educativo a distancia puesto en marcha en cada una de las escuelas de educación básica. La guía es un apoyo para ti, compañero maestro, compañera maestra, a la estrategia que hayas elegido y establecido en tu escuela. No tiene un fin administrativo, sino de acompañamiento del proceso pedagógico, en el entendido de que ustedes maestros, ustedes maestras, conocen mejor que nadie los contextos a sus estudiantes, y es por ello que hay una gama de herramientas. Se les invita a que utilicen la que mejor atienda a las necesidades de sus contextos. Cada uno, lo reitero, conoce mejor que nadie a sus alumnos. Es por ello que esta mesa de ayuda se divide en priorización de aprendizajes esperados. Van a conocer los aprendizajes esperados, van a conocer la estructura de la guía Orientamed, así como ejemplos de los cuadernillos, colocando algunas experiencias exitosas en la implementación del modelo educativo a distancia. También se hablará de los instrumentos de valoración de la estrategia Aprende en Casa. Y bueno, terminaremos esta mesa de ayuda con una sesión de preguntas en la que podrán verter sus comentarios e inquietudes para fortalecer este pues, modelo educativo a distancia. Se trata de fortalecer la mediación, la toma de decisiones, por lo que más adelante se les hará llegar un monitoreo del modelo educativo a distancia para fortalecernos todos, cada uno desde los espacios en los que se desenvuelve. Entonces, maestros, maestras, mucho éxito en esta mesa de ayuda y pues, continuamos con lo siguiente. Gracias, buena tarde. Muchas gracias, maestra Ariadna. A continuación, vamos a escuchar por parte de la maestra Carla Ixtepan, asesora académica de la Dirección Académica de la Subsecretaría de Educación. Vamos a escuchar el trabajo que se ha hecho sobre la propuesta de la priorización de aprendizajes esperados. Para los aprendizajes fundamentales para la educación básica, hemos buscado como educadores privilegiar la salud y la vida emocional de nuestros estudiantes, por lo cual hemos dado toda la atención a las necesidades de aprendizaje formal de los niños, niñas y adolescentes.
Es por ello que priorizar los contenidos curriculares en este momento, en lugar de exigir el cumplimiento curricular estricto, es nuestra obligación, buscando que los niños y niñas identifiquen desde un nivel básico sus necesidades de aprendizaje y que alcancen resultados expresando conocimientos relacionados con las realidades en distintos niveles estructurales del razonamiento. Nuestro objetivo al priorizar los objetivos fundamentales es que contribuya a que los maestros y maestras dirijan sus esfuerzos en la elaboración de una planeación creativa, contextualizada, significativa y pertinente dentro de la educación básica y la media superior, por lo cual es necesario promover en todo momento la autonomía de los niños, niñas y adolescentes en todas las actividades que se implementen. Estas acciones nos van a permitir continuar con la construcción del modelo educativo estatal de aprendizaje a distancia, considerándose sólido, científico, humanista, basado en una planeación con ajustes pertinentes a la nueva normalidad. Siendo así que la educación es un derecho fundamental y dadas las circunstancias actuales de salud, es prioritario garantizar el carácter inclusivo y equitativo de nuestro servicio educativo, alineándolo a las 4A en beneficio de nuestros niños, niñas y adolescentes. Estos aprendizajes esperados priorizados garantizan que el alumno cuente con un bagaje educativo, aprendizajes esperados fundamentales que les permitan continuar con su proceso educativo a través de una metodología de aprendizaje situado, una estrategia de proyectos de aprendizaje, actividades sencillas y cortas, partiendo del contexto y de realidad, a través de la utilización de materiales asequibles durante la implementación del modelo de educación a distancia del ciclo escolar 2020-2021. Estos aprendizajes prioritarios se están catalogando por este primer trimestre, septiembre, octubre y noviembre. Están divididos desde el nivel de inicial, preescolar, primaria, secundaria, inicial, primaria y secundaria indígena y media superior. Y están divididos por campos formativos, ámbitos, prácticas sociales del lenguaje, en este caso debido a que es el lenguaje y comunicación, y los aprendizajes esperados más relevantes para este primer trimestre. Se sugiere utilizar estos aprendizajes prioritarios y apoyarse de alguna estrategia de proyecto de aprendizaje, considerando la relación pertinente entre estas actividades sencillas y cortas, generando así conocimientos, capacidades, actitudes y valores dentro del estudiante partiendo de su contexto y realidad. Estos aprendizajes prioritarios ya se encuentran en la página de la Secretaría de Educación y se pueden descargar de manera inmediata. No debemos perder de vista que en este momento nuestros padres de familia, adultos mayores, incluso hermanos, van a ser nuestros grandes aliados para poder tener esta participación dentro de una pedagogía y empatía orientación que va a ser el eje central del éxito de nuestra nueva modalidad educativa a distancia.
No está prendido esto, ¿no? Buenas tardes. ¿Me escuchan? Bueno. ¿Sí? Ok. Bueno, una disculpa por estos desajustes técnicos que siempre suelen ocurrir. Muchas gracias. Bueno, sin duda, les comentaba que sin duda esta emergencia que estamos viviendo debido a la pandemia de COVID-19, pues ha representado un reto muy importante para todos nosotros como docentes. En ese sentido, el equipo dentro de la dirección académica hemos desarrollado una guía para poder fortalecer la estrategia que ustedes como docentes van a llevar a cabo en relación al modelo de educación a distancia. Es muy importante considerar que estas sugerencias, orientaciones que vamos a mostrarles a continuación, si bien son orientaciones para ustedes, para el trabajo de ustedes como docente, sin duda será muchísimo más enriquecedor si se hace de manera colaborativa con toda la comunidad escolar o comunidad educativa con la que ustedes trabajan. Bueno, esta guía está representada, o más bien en esta guía se presentan 9 pasos básicos que ustedes pueden seguir de manera muy fácil para poder ir elaborando su estrategia de atención en la educación a distancia. El primer paso es identificar las características de los estudiantes. En ese sentido, ustedes han tenido ya un periodo de conocimiento durante el tiempo que hemos tenido para la compensación. Durante todo este tiempo, ustedes nos han hecho saber que han detectado cuáles son las condiciones de sus alumnos, cuáles son las condiciones de la comunidad en la que están en relación a aspectos como la conectividad, los recursos tecnológicos quizá, e incluso los recursos que la propia comunidad o el lugar donde está establecida la escuela tiene para poder favorecer este proceso de educación a distancia. Entonces, en ese sentido, este primer paso ustedes ya han podido realizar como algunas acciones y se les sugiere que también puedan establecer de manera clara cuáles son los alcances que pueden tener ustedes con los alumnos, cuáles son las limitaciones a lo mejor que pueden encontrarse con las familias, si los papás trabajan, si de pronto hay hermanitos que tienen que usar los mismos recursos simultáneamente, ¿no? Entonces, todos estos datos son muy importantes para que ustedes puedan conocer a fondo cuál es la situación de sus estudiantes. Y con base a eso, poder desarrollar la estrategia que estamos trabajando. El segundo paso es establecer metas. Es importante que nosotros tengamos bien claro hacia dónde queremos ir. Las metas es básicamente lo que nosotros queremos lograr con esta estrategia para atender a nuestros alumnos y las metas tienen ciertas características que es necesario considerar a la hora de establecerlas en nuestra estrategia del modelo educativo. ¿Cuáles son esas características? Recordemos que una meta tiene que ser alcanzable. Es importante que nosotros tengamos mucha claridad sobre aquello que nosotros realmente podemos lograr. Como decíamos anteriormente, la situación que estamos viviendo quizá no sea, más bien, no es una situación habitual para nosotros. Entonces, de la misma forma, las metas que nosotros podamos establecer tampoco van a ser las mismas que podríamos establecer en un curso o en un ciclo, digamos, regular. Entonces, es importante que tengamos bien claro hasta dónde podemos llegar, que esta meta también sea observable, es decir, que nosotros podamos identificar los alcances, el logro que podamos tener de estas metas, cuantificable en la medida de lo posible y establecida con un tiempo definido. Les quiero mostrar unos ejemplos de cómo pueden desarrollar ustedes las metas para su estrategia educativa. La primera dice, el 80% de los niños reciben el cuadernillo de aprendizaje semanalmente, ¿sale? Si pueden ustedes darse cuenta, en esta meta tenemos un porcentaje que nos permite medir, nos permite observar el alcance que tengamos y sobre todo es una meta real, ¿no? Alcanzable. El segundo ejemplo es, durante la primera semana, el 80% de los niños practicarán el conteo del 1 al 10 de forma oral.
nuevamente nos encontramos con establecer cuál va a ser la medida o la cuantificación que vamos a tener de esta meta y el tiempo que tenemos para realizarla, ¿sale? Y el tercer ejemplo es que el 100% de los niños reciban retroalimentación acerca de su avance cada 15 días. Bueno, en este ejemplo quizá les llame la atención el 100%, pero bueno, si pensamos que hablamos de todos los niños a los que pudimos alcanzar con nuestro cuadernillo, por ejemplo, entonces pues es muy realizable que nosotros podamos retroalimentarlos a todos ellos, ¿no? Sea la estrategia que sea que ustedes utilicen para esta retroalimentación. Bueno, después de establecer las metas, es importante también establecer fechas. Por lo tanto, la elaboración de un cronograma nos va a ayudar a organizar nuestros tiempos, a organizar los recursos también quizá, ¿no? En la medida en que tenemos que ir gestionando qué necesitamos en determinado tiempo. Y bueno, este cronograma también nos va a servir no solo a nosotros como docentes, sino a nuestros compañeros maestros, directivos, para que ellos también vayan conociendo cómo es la estrategia que nosotros vamos a desarrollar e incluso podamos ir articulando las acciones, las actividades que nosotros desarrollemos y no se vuelva una sobrecarga de trabajo, ¿no? Otra cosa importante es que este cronograma también debe compartirse con la familia, en la medida de lo posible con los padres, obviamente con los alumnos, de tal suerte que ellos también sepan cómo está organizado, cuáles son los tiempos de entrega de sus actividades, qué van a requerir, etcétera, ¿sale? Entonces, un cronograma nos va a ayudar mucho a justamente poder organizar nuestras acciones, nuestras actividades. El punto número 4 es propiciar canales efectivos de comunicación al interior del colectivo docente. Al iniciar les comentaba que esta guía está dirigida a ustedes, a cada uno de ustedes como docentes. Sin embargo, no podemos dejar de lado que nuestra labor es una labor colaborativa. Entonces, propiciar canales efectivos entre nosotros como comunidad docente o comunidad educativa nos va a ayudar también a poder sacarle mejor provecho a nuestras estrategias de aprendizaje. También muchísimo más fácil podremos organizar la carga de trabajo, no sobrecargarnos todos nosotros, sino que entre todo el colectivo podamos desarrollar estas estrategias, sobre todo cuando hacemos actividades que implican quizá varias asignaturas o temas, o nuestros propios compañeros del mismo grado educativo, pues será muchísimo más fácil si con ellos establecemos estos canales de comunicación para poder ir desarrollando una estrategia más consolidada. Y, por supuesto, también esta forma en la que nos vamos a comunicar con los otros docentes nos va también a permitir ayudar a las familias a que ellos también aligeren un poco esa carga, ¿no? Sabemos que muchas veces nuestros alumnos tienen, o las familias de nuestros alumnos tienen varios hijos en la misma escuela, en diferentes niveles, a lo mejor, bueno, en diferentes grupos, ¿no? Y esta comunicación entre docentes va a hacer más fácil el hecho de que las familias también puedan realizar una organización de sus actividades y de sus tiempos. El paso número 5 es fortalecer la difusión. Este es un punto muy importante porque pues es la forma en que nosotros vamos a alcanzar a nuestros estudiantes y a sus familias. Durante este tiempo, seguramente no me dejarán mentir ustedes en su experiencia, que ya es muy rica, se habrán dado cuenta de que hay muchas formas en las que podemos hacer llegar las actividades, hacer llegar la información a nuestros estudiantes, ¿no? Muchos afortunadamente contarán a lo mejor con medios como el WhatsApp o el correo electrónico, podremos incluso usar llamadas de teléfono, pero no todos cuentan con esos recursos. Entonces, es importante que nosotros voltemos a ver qué tenemos en nuestra comunidad y hagamos uso de todo eso que tenemos, ¿no? En las experiencias que han llegado aquí
con nosotros, nos han comentado que los maestros se han vuelto muy creativos, ¿no? Y han establecido muchísimas redes de apoyo entre la comunidad y bueno, han hecho uso de, por ejemplo, el perifoneo, de agentes comunitarios como lo son las personas, el señor de la tiendita quizá, o las personas que manejan el transporte público. Todo eso son recursos válidos para poder hacer llegar a nuestros estudiantes nuestro, quizá el cuadernillo de trabajo, las actividades o los recursos que queremos que ellos usen para fortalecer su aprendizaje. Y por supuesto, es muy importante que consideremos que esta difusión, este canal también de comunicación con todos los alumnos y sus familias, tiene que ser de manera permanente. En la medida de lo posible, tenemos que estar muy cercanos acompañándolos a ellos porque pues la comunicación es la base de que todo vaya funcionando bien. Entonces, este punto es muy importante y sabemos que ustedes han encontrado formas muy diversas de hacerlo y es importante compartirlo y establecer como una sistematización de ello. El sexto punto se refiere a la implementación de estrategias de mediación. Si recuerdan ustedes, el proceso de mediación se refiere a todo el acompañamiento que nosotros vamos dando para el proceso de aprendizaje. En ese sentido, este proceso o esta mediación deberá considerarse sobre todo desde tres momentos que en realidad son permanentes, ¿no? El primero de ellos es la forma en que ustedes van a poder dar las orientaciones o las indicaciones a sus estudiantes. La forma en que ustedes lo hagan va a ser determinante en la medida en la que ellos también comprendan las instrucciones y comprendan lo que tienen que hacer, cuándo lo tienen que entregar, qué evidencias tienen que realizar. Entonces, ese momento en el que ustedes puedan establecer este contacto para otorgar ya sea el cuadernillo o las instrucciones de aprendizaje es clave. El segundo momento es acompañarlos justamente a lo largo de todo el ciclo escolar. Esto, o a lo largo de todo el ciclo, el tiempo que tengamos nosotros en esta situación. Esto, sin duda, ustedes lo saben también muy bien, va a hacer que los estudiantes se sientan acompañados, ¿no? No hay nada mejor para el aprendizaje que este acompañamiento docente y esta sensación de seguridad que podemos nosotros como docentes darle a nuestros estudiantes. Y además de seguridad, pues también será una forma de mantenerlos motivados, de saber que nosotros estamos ahí con ellos, que aunque no estemos, digamos, presencial o físicamente con ellos, pues sí los estamos acompañando y sí estamos pendientes de lo que están haciendo, de lo que necesitan, de su aprendizaje, en fin, de todo este proceso. Y el tercer momento es el momento de retroalimentar. Retroalimentar, ustedes saben también que es el punto de partida para que los estudiantes puedan tomar acciones sobre sí mismos, sobre lo que han aprendido, sobre lo que les falta aprender, sobre a lo mejor cuáles han sido sus fortalezas y cuáles estrategias, a lo mejor hasta hábitos de estudio deben cambiar, ¿no? Entonces, esa retroalimentación les va a permitir a los estudiantes aterrizar realmente lo que están aprendiendo y mejorar los procesos cuando así sea necesario, ¿no? O sentirse muy orgullosos también cuando lo estén haciendo muy bien. El séptimo paso es diseñar el material de trabajo. Aquí nuestra sugerencia principal, pues obviamente es el uso del cuadernillo del estudiante, que es una herramienta que puede facilitar mucho todo el paso de lo que ustedes planean hacia lo que los estudiantes realizan. Entonces, el cuadernillo para el estudiante deberá considerar no solamente las actividades que van a realizar los estudiantes, sino también la evaluación, ¿sí? La forma en que van a ser evaluados y que ellos tendrán pues para reflexionar sobre su propio aprendizaje. ¿Qué sería necesario considerar en este cuadernillo? Bueno, de entrada, como ya nos comentó la maestra Carla, la priorización de aprendizajes es una estrategia que les va a ayudar mucho a dosificar y a poder
consolidar o atender aprendizajes muchísimo más establecidos, ¿no? Entonces, en el cuadernillo de trabajo, en primer lugar, consideren por favor esta priorización de aprendizajes. En segundo lugar, que las instrucciones siempre sean muy claras, muy concretas y aterrizadas tanto al nivel educativo como a la edad del estudiante e incluso al contexto. También es importante considerar que como va a ser una forma en la que nosotros vamos a estar comunicándonos con el estudiante, pues también intentemos dar un lenguaje un tanto cálido, un tanto cercano, para que los estudiantes pues sientan ese acompañamiento docente, ¿no? Tomen en cuenta también para estos cuadernillos todos los recursos que pueden tener ustedes para apoyar las actividades. Y cuando hablamos de recursos, nuevamente resaltamos que no todo tiene que ser quizá recursos tecnológicos, ¿no? Tenemos también a lo mejor situaciones en casa, materiales que pueden tener en casa, o incluso el uso de los libros de texto o el uso o el apoyo de la televisión educativa, que también se está haciendo un gran esfuerzo para que docentes como ustedes, como nosotros, puedan generar estas clases en la televisión y llegar a más lugares y a más personas. Otra cosa importante del cuadernillo es contextualizar. Aprovechando que estamos pues dando este proceso desde casa o en casa, pues sería muy importante que nosotros tomáramos también lo que viven los estudiantes en el día a día para que el aprendizaje sea muchísimo más significativo. Recuerden que la metodología principal que nosotros utilizamos es el aprendizaje situado. Y en esta metodología se establece que lo que el estudiante va aprendiendo tiene que ser aplicado en el mundo real, ¿sale? En su cotidiano, en su día a día, en su hogar, ¿sí? Y otro elemento importante de este diseño de sus planeaciones o de actividades más bien para el estudiante en el cuadernillo es que también consideren el aprendizaje visto desde diferentes temáticas o incluso desde diferentes asignaturas. Como les decía en los puntos anteriores, el trabajo colaborativo con otros docentes va a aligerarnos mucho a nosotros como docentes el trabajo, pero también a los estudiantes les va a permitir tener un aprendizaje más global y también, obviamente, les va a permitir que mediante una actividad pues puedan abordar distintos temas, ¿no? Y a lo mejor que no tengan que estar todo el día haciendo tareas de diferentes materias, sino que puedan aterrizarlo todo en conjunto. Bueno, el octavo paso es formular las estrategias de evaluación. Y bueno, como todo lo que estamos platicando, la evaluación también tiene una perspectiva particular en este modelo a distancia. Debemos recordar para empezar que en este proceso la evaluación va a ser también apoyada por los padres de familia e incluso por los propios estudiantes, ¿no? Entonces, en este sentido, la participación de los padres y los procesos de autoevaluación de los estudiantes nos van a dar muchísimo apoyo para poder ir avanzando en cuanto a cómo vamos pues viendo que avanzan nuestros estudiantes o que van aprendiendo, que necesitan reforzar. No se les olvide tampoco que en este proceso de evaluación mencionábamos que la retroalimentación es muy importante para que los estudiantes también sepan lo que nosotros vemos desde nuestro rol docente, ¿no? Y se les sugiere que siempre en este cuadernillo ustedes consideren algunos instrumentos muy sencillos de evaluación para que ellos pues puedan hacer esta reflexión de su aprendizaje. Pueden ser listas de cotejo, rúbricas de evaluación, no sé, algunos instrumentos también muy adecuados a la edad y al nivel educativo de los niños. Y por supuesto, cobra mucho énfasis en este proceso una evaluación cualitativa. Más que buscar la cuantificación, en este momento nosotros debemos poner mucha atención a los procesos que se están llevando a cabo. Y para eso también es muy importante la colaboración de los padres de familia. Y bueno, no solamente la evaluación va en el sentido de evaluar lo que nuestro estudiante está estudiando, sino también de poder hacer una evaluación propia, una reflexión propia de nuestra estrategia del modelo educativo a distancia. Entonces,
también nosotros tenemos que evaluar lo que estamos haciendo, ¿no? Y en ese sentido, pues nosotros podemos establecer con cierta periodicidad, quizá quincenalmente o mensualmente, como ustedes lo consideren, una reflexión sobre cómo está sirviendo, qué estrategias nos están realmente funcionando y cuáles nos están a lo mejor fallando o necesitamos modificar. Pregúntense si están alcanzando las metas que se propusieron, si realmente todos los alumnos tienen los cuadernillos, qué porcentaje tienen los cuadernillos, qué estrategias de difusión han funcionado y cuáles podrían tomarse, ¿no? A lo mejor en otro momento del proceso. En fin, todo aquello que les pueda servir a ustedes para reflexionar e ir modificando o adecuando su estrategia con cierta periodicidad. Y por último, el paso 9 se refiere a la promoción de las carpetas de experiencias. Ustedes saben que las carpetas de experiencias es un instrumento que nos sirve muchísimo para poder entender cómo, qué están alcanzando nuestros estudiantes, ¿no? Y con base a eso, pues pensar en posibles soluciones o alternativas para que puedan seguir aprendiendo o alcanzando más. Es importante que ustedes consideren esta estrategia estas carpetas de experiencias como una estrategia para el proceso de aprendizaje, no como un instrumento de compilación de evidencias para entregar, ¿no? Al final de este periodo que estamos viviendo a distancia, sino realmente que hagan uso de ella para ir conociendo cómo van avanzando sus estudiantes. Es muy importante estar observando esto, ¿no? Y otra cosa muy importante de la carpeta de experiencias es que les sugerimos hacer esta compilación de experiencias en un sentido integrador. Entonces, para tal motivo, los productos integradores que consideran la evidencia de distintas asignaturas, de distintos temas o materias, también es muy importante para tener una visión como más integral de lo que está aprendiendo nuestro estudiante. Y bueno, voy a dar paso a la maestra Malena para que nos comente un par de ejemplos de lo que pueden hacer ustedes con los cuadernillos del estudiante. Maestros y maestras, hoy solo venimos a presentarles un ejemplo. Ustedes son quien día a día hacen sus planeaciones, atienden a sus alumnos y quizá muchos de ustedes tienen un año, algunos hasta 20 años de servicio y es algo que han venido a hacer de manera cotidiana. Hoy solamente los tiempos cambian, ¿no? Sabemos que tienen el reto de construir una propuesta pedagógica accesible y adaptable. Asegurar procesos educativos incluyentes, flexibles, independientes y colaborativos. Algo que es muy cierto es que estamos en una situación emergente. El currículum no se aborda de la misma manera. Hay que priorizar en los aprendizajes fundamentales. Es por eso por aquí algunos problemas técnicos, pero estamos tratando de solucionarlos. Una disculpa, pero es parte de los inconvenientes de transmitir en vivo. Bien. Está muy alto.
A ver, me dicen que se escucha muy alto. Nos gustaría saber en sus comentarios cómo estamos. ¿Está bien así? ¿Sí? Bien. ¿Qué tenemos en los ejemplos de cuadernillos? Dentro de ellos, no debemos olvidar algunos elementos que tenemos aquí, ¿no? Que es como recuerda que debe de llevar datos generales de identificación, el tema, el número de sesión, el producto integrador, que como ya vimos tendrá que ir a una carpeta de experiencias. Lo que lograrás, aquí les estamos recomendando que esto que lograrás es el propósito que tú como docente ya tienes en tu planeación, pero aquí lo tendrás que hacer en un lenguaje accesible para el estudiante. Después viene la fecha de actividad, cuándo la van a realizar y después cuándo la van a entregar. No olvidemos que estamos hablando del aprendizaje situado y dentro de él tenemos diferentes momentos que debes utilizar para tus planeaciones. Entre ellos tenemos partir de la realidad. ¿Cuál es el contexto de tu alumno en este momento? Obviamente su contexto es la casa. Analizamos un ejemplo de una asignatura en algún grado escolar donde se solicitaba que el docente, bueno, que se solicitaba más bien no el docente, se solicita que el alumno tenga que realizar un reglamento de su salón de clases. Obviamente en este momento no está en su salón de clases. ¿Qué se podría hacer aquí? Pues bueno, aquí se tendría que cambiar ese reglamento y lo podemos llevar a la casa. Inclusive sería el momento del trabajo en casa donde efectivamente los alumnos junto con su familia pudieran hacer un reglamento. Ya lo estamos situando en la realidad en la que se encuentra. Después viene analizar y reflexionar. Obviamente es otro de los momentos que debemos de poner atención, ¿no? ¿Qué es lo que queremos que nuestro alumno analice y qué va a reflexionar de ese aprendizaje fundamental? No olvidemos que son los aprendizajes fundamentales en los que ustedes se pueden basar para realizar su planeación. Posteriormente, otro de los puntos que viene dentro del aprendizaje situado es resolver en común. Y volvemos a la misma situación. Hay que ubicarnos en el contexto del alumno, hacer actividades que nos permitan llevar estos pasos del aprendizaje situado, pero en el contexto en el que están. Comunicar y transferir, también no se deben de olvidar que debe de llevar dentro de sugerencias o adecuaciones y material y recursos para la sesión. Esto de material y recursos para la sesión ya lo vimos que viene dentro de los 9 pasos que se acaban de explicar. Lo que ustedes van a encontrar dentro del portal de SEP van a ser 2 cuadernillos, dos ejemplos que se hicieron de cuadernillos. Hoy no les queremos dar nosotros hoy en día un formato en el que ustedes se tengan que basar para realizar esa planeación. Queremos que de acuerdo a lo que ustedes vienen trabajando, a las necesidades del grupo al que están atendiendo a distancia, lo puedan diseñar. Que tengan ustedes la creatividad de poder ver qué les funciona, qué no les funciona, qué podemos trabajar con los alumnos. Volvemos, a lo mejor nos hemos visto muy repetitivos, pero nuestra base son los aprendizajes fundamentales que ya fueron muy bien seleccionados por cada uno de los niveles educativos. Como ya los explicaron en su momento, van a tener ustedes la oportunidad de tener solo determinados aprendizajes por mes, de los cuales se van a basar para hacer su planeación. También otra de las estrategias que pudieran utilizar es la transversalidad. Esta también les va a permitir ver varios contenidos y en un solo tema, que al final de cuentas les va a permitir hacer una sola evaluación. Recordemos que en estos tiempos, tanto ustedes como sus alumnos y sus padres de familia están pasando por un momento quizás hasta de estrés y de mucha preocupación por lo que se tiene que abordar en cada una de las asignaturas o grado escolar. Aquí es el momento de que ustedes apoyen esa parte y no se tengan que saturar con muchas actividades. La recomendación es aprendizajes fundamentales, con ellos puedan realizar su planeación posterior y con ellos puedan al final hacer una evaluación.
Otro de los puntos importantes que se está promoviendo en el Estado es la autoevaluación. Este proceso les va a permitir desde el alumno y al padre de familia ver cómo se va avanzando. Inclusive la autoevaluación, no lo olvidemos que también ustedes la pueden realizar. En el portal de SET van a encontrar los dos ejemplos que tenemos, ejemplos muy sencillos, quizá con algunas situaciones diferentes, pero tratamos solo de darles un ejemplo, tómenlo como eso, un ejemplo. Quizá de ahí les puedan servir algunas herramientas para poder realizar su planeación. Hay dos, uno de primaria, donde tratamos inclusive hasta de poder enviarles a los docentes a los alumnos un mensajito de motivación para que puedan seguir realizando sus trabajos. Estos son dos ejemplos, uno de primaria y uno de secundaria. El de primaria está de una manera muy sencilla tratando de ubicarnos en el contexto precisamente del alumno, ¿sí? Y es una planeación muy sencilla, como ya lo vimos y ya lo mencioné, debe de llevar ciertos elementos que ahí tenemos, que es datos generales, la sesión, los materiales que van a necesitar, ¿sí? Aquí, si se dan cuenta, este ejemplo de planeación, ni en ningún momento se va mencionando los elementos que debe de tener el aprendizaje situado, pero están dentro de esta planeación de manera no visible. Y ahí vamos viendo al final es un solo producto con el cual se va a hacer la evaluación y no vamos y es lo que se va a nuestra carpeta de evidencias. Después, en el ejemplo de secundaria, ahí sí tenemos ya más estructurado lo que son los elementos que son del aprendizaje situado. Aquí solamente es un tema de monografía y vamos a ver que abajo tenemos una tabla después de la fecha de actividad y fecha de entrega y tiene momento, actividad y recurso. Este ya es un formato más establecido, pero vuelvo a repetir, en esta ocasión no les estamos sugiriendo ningún tipo de formato. Vuelvo a repetirles, ustedes pueden utilizar el formato que mejor se adapte a sus necesidades. Y van a poder ver que en momentos pues están los elementos del aprendizaje situado, que son partir de la realidad, analizar y reflexionar, resolver en común, comunicar y transferir, y sugerencias y adecuaciones, materiales para los recursos, y aquí sí viene un ejemplo de autoevaluación. Aquí ya se incluyó un ejemplo con el que ustedes pueden trabajar este proceso con sus alumnos. Muchas gracias, maestra María Elena. Y bueno, como sabemos que también es muy importante tener en cuenta las experiencias que se han presentado en este periodo que llevamos con esta modalidad, que invitamos a la maestra Donaciana López Hernández, directora de Educación Preescolar, para que nos cuente algunas de las experiencias exitosas en la implementación del modelo educativo a distancia. Buenas tardes, compañeras, compañeros. Su servidora les va a platicar
acerca de algunas experiencias del modelo educativo a distancia y vamos a iniciar con una presentación de algunas experiencias de éxito que hemos tenido en el modelo educativo a distancia. Bien, la Dirección de Educación Preescolar ha tenido a bien realizar algunos instrumentos que nos sirvieron para realizar los cuadernillos para nuestros alumnos de educación preescolar, los cuales fueron necesarios trabajar. La siguiente diapositiva. Bien, para estos cuadernillos de aprendizaje consideramos y adaptamos las guías de la fase compensatoria de parte de nivel, así como también se hizo la sensibilización a docentes para que las actividades planteadas en sus cuadernillos de aprendizaje fueran flexibles, sencillas, claras y utilizando las herramientas disponibles según el contexto. Es importante, compañeras, compañeros, que están escuchando y observando las formas y las sugerencias y recomendaciones que el nivel educativo hizo a su estructura educativa desde las jefas de sector, supervisoras, directoras e incluso al personal docente, que son ellas quienes están aterrizando y trabajando directamente estos cuadernillos de aprendizaje con los alumnos de diferentes formas, de acuerdo a los diferentes contextos en los que se encuentran cada uno de ellos. Bien, fue importante considerar y nuevamente recalcamos, ya lo platicamos en algún momento, sin embargo, creo necesario nuevamente considerar que debemos identificar primero los recursos disponibles con los que contamos en el estado de Puebla y como maestros, que son los siguientes. Tenemos el programa de Aprende en Casa, los libros de texto, los contenidos estatales y también las actividades propias de acuerdo a los diferentes contextos en donde se encuentran nuestros alumnos, no dejando a un lado los aprendizajes clave considerados en el programa de educación preescolar. Una vez identificando los diferentes recursos, la docente selecciona y articula actividades de acuerdo a las necesidades del alumno y al contexto en el que se encuentra, ¿sí? De ahí que sí es importante, cuando nos sentamos a elaborar los cuadernillos, considerar y tomar en cuenta los diferentes contextos. En este momento les presento también los elementos que considera una planeación que veníamos realizando antes de esta pandemia y los elementos que considera actualmente los cuadernillos de aprendizaje, los cuales están enfocados al aprendizaje situado. El plan de trabajo considera los aprendizajes clave del programa 2017. Estos elementos nos los marca nuestro programa en la página 173 y considera aprendizajes esperados, actividades, tiempo que se prevé para su desarrollo, los recursos que tenemos que prever y también la evaluación. En la evaluación también tenemos que considerar, y las educadoras o el docente como tal, sabedores de que tenemos que implementar algunos instrumentos de evaluación para las actividades que se realizan de acuerdo a lo que se pretende lograr en los alumnos. Y tiene también un inicio, un desarrollo y un cierre de esas actividades programadas. En el aprendizaje situado, que es el cuadernillo de aprendizaje con el cual estamos trabajando actualmente, considera
partir de la realidad, lo cual le consideramos muy necesario porque es una experiencia de vida cotidiana significativa que vive el alumno y tenemos que partir de ello. Posteriormente tenemos que hacer un análisis y reflexión de los contenidos que están vinculados con esta experiencia de vida que tiene el alumno que nos presenta, y también considera resolver en común entre los compañeros, en este momento con la familia, con su educadora, con sus familiares, con sus hermanos, la experiencia que ha vivido y cómo la resolvió, no dejando de lado esos aprendizajes que el niño ya adquirió. Posteriormente de que ya resolvimos alguna situación específica, nos vamos a comunicar y transferir los resultados obtenidos. ¿Cómo lo vamos a realizar? Por medio de una socialización del aprendizaje logrado. Esto que nos lleva, este aprendizaje logrado nos lleva al aprendizaje que pretendimos desde el inicio lograr en el alumno. Y al compartirlo con el resto de la familia en este momento, con sus maestros que tienen comunicación por diferentes medios, la educadora, el padre de familia, tienen que ir rescatando los saberes, los aprendizajes que ha logrado el alumno. De ahí que es importante, consideramos en preescolar, hacer como un comparativo cuando se trabajó con un plan de trabajo y ahorita actualmente estamos trabajando con un aprendizaje situado que le estamos llamando cuadernillo de aprendizaje. ¿Sí? Nada más es para una consideración que tuvimos. De ahí que les presentamos los cuadernillos de aprendizaje que estamos trabajando actualmente en el nivel de preescolar. Tenemos el cuadernillo de aprendizaje, considera el campo de formación o área en su caso. En este caso, el ejemplo que les presentamos es del campo de formación académica, lenguaje y comunicación. Considera también el aprendizaje esperado que queremos que se logre en el alumno. La Liga NIRPOR que le estamos presentando para que también la educadora tenga la oportunidad de trabajar con esta nueva modalidad. Y ahí consideramos los aspectos que mencionamos anteriormente, como es partir de la realidad que vive el niño, considerando algunas actividades asociadas a la experiencia que tiene el niño o que queremos lograr. Los recursos de los cuales nos apoyamos son, en este caso es un video que se llama Tomates Rellenos y anexamos también el link y tiene también un inicio, un desarrollo y un cierre. Posteriormente de haber partido de la realidad del alumno, viene el análisis y la reflexión, donde hacemos los cuestionamientos correspondientes, como en este caso, con apoyo de un adulto investiga y hacemos los diferentes cuestionamientos. Después viene el desarrollo, que en el cuadernillo se considera como resolver en común, entre la familia, entre los compañeros en su momento, o si hay alguna mañana de trabajo con la educadora en la cual es por Zoom, que también se están realizando, hay una interacción entre la maestra y sus compañeritos, y tenemos los aspectos que consideramos, en este caso fue utensilios de cocina, y tenemos también un instrumento ahí de evaluación que dice para qué sirve, y ahí es donde empezamos a rescatar esos saberes que logró el alumno. Tenemos el cierre, en donde el alumno comunica y transfiere lo que ha logrado aprender con este cuadernillo que se trabajó y con las actividades realizadas. Bueno, después de presentar estos cuadernillos, les presentamos
algunas evidencias del seguimiento de actividades de manera virtual que se han trabajado con los niños, lo que yo comentaba, que no solamente se trabaja con el cuadernillo, sino también, a pesar de que se trabaja con el cuadernillo, también se trabaja de una forma virtual con nuestros alumnos, donde interactuamos la educadora y los niños. Aquí está una de las evidencias, dónde están las condiciones, dónde hay la conectividad, dónde los padres tienen el acceso a este medio. Tenemos otros donde, otra evidencia donde el alumno está en clases en línea y bueno, es uno de los afortunados que cuenta con los medios, cuenta con los aparatos electrónicos requeridos para hacerlo. Y bueno, acá les presentamos un video es otra forma de que estamos trabajando como maestros con algunos cuadernillos que directamente en este caso la maestra le hace llegar de forma presencial, el fin de semana le hace llegar el cuadernillo que va a trabajar durante esa semana para que el niño tenga los materiales a la mano y los pueda ir realizando. Aquí es un video, no lo podemos como que, miren, ahorita se los pongo. Bien, no logramos como escuchar el video, pero eso, allá. Bien, bueno, aquí es un alumno en donde le dejan el cuadernillo con el apoyo del padre de familia, él realiza la actividad y después lo cuestiona la mamá y le da a conocer las diferentes expresiones que él presenta en este cuadernillo y explica el por qué, sus estados de ánimo que presenta el alumno, ¿sí? Bueno, son algunas de las experiencias que hemos vivido, no son las únicas, tenemos experiencias muy interesantes, muy importantes, gracias a la responsabilidad del compromiso de cada uno de nosotros, desde la educadora, que es directamente quien realiza las actividades y hace un esfuerzo por hacer llegar esos cuadernillos y busca los medios que están al alcance del niño, siempre considerando el contexto en el cual se encuentra sus alumnos para hacer llegar estos materiales y realizarlos, no dejando a un lado el apoyo incondicional de los padres de familia y de los directivos que están también muy cerca de nuestras compañeras educadoras. En el nivel de preescolar, el compromiso de toda la estructura es estar al lado de nuestra educadora, no dejarla sola, acompañarla, apoyarla en hacer llamadas, en buscar los medios para hacer llegar estos diferentes materiales a nuestros alumnos. Pues de mi parte es todo, muchas gracias, buenas tardes. Muchas gracias a la maestra Donaciana López Hernández y bueno, a continuación vamos a escuchar a la maestra Ixchel Hernández Martínez, directora de Apoyo Técnico Pedagógico, Asesoría a la Escuela y Formación Continua, quien nos va a presentar los instrumentos de valoración para la estrategia Aprende en Casa y posteriormente vamos a dar un tiempo para la ronda de preguntas y respuestas.
Muy buenas tardes. Muy bien, pues a continuación vamos a presentar, les vamos a compartir, estamos viendo, vamos a entrar en materia del área de preguntas y respuestas y al finalizar les compartiremos el material para la evaluación. No material para la evaluación per se, sino más bien una serie de herramientas que nos van a ayudar justamente a conocer qué es lo que nos está pasando, cómo es que estamos aprendiendo en casa, y estos cuestionarios que les vamos a compartir al final precisamente tienen el objetivo de escuchar a nuestra población de tal suerte que podamos retroalimentarlos a ustedes y continuar con nuestra tarea educativa. Muy bien, para poder encontrar algunos de los materiales, que tenemos en la página de esa secretaría, hemos visto que tenemos varias dudas al respecto. Como ustedes están viendo, entramos al dominio www.cep.puebla.gov.mx y ahí en el área de información para ti, vamos a buscar la ruta de docentes y directivos. Es importante conocer justamente las rutas porque los materiales no están alojados en la cintilla en donde se van presentando las cosas más nuevas que están presentando en la Secretaría. Ahí, compañeras, compañeros, entramos al área de educación obligatoria y en la sección de educación obligatoria vamos a encontrar dos aspectos importantes, educación básica y educación media superior. Como lo estamos viendo en pantalla, debajo de estas dos pestañas tenemos la priorización de aprendizajes esperados del primer trimestre 2020-2021. Como bien han insistido mis compañeros que me precedieron, es importante reiterar que justamente no se trata de que contemos con un material único y que nos dediquemos solo a ello. Evidentemente esto es una herramienta más que nos va a permitir planear, organizar el aprendizaje y poder atender a nuestros estudiantes. También ya estamos de conocimiento que en el área de primaria aparece el documento de primaria indígena, por lo que durante el fin de semana trataremos de corregir este detalle, pero de cualquier manera a través de la Dirección de Educación Primaria haremos llegar el material para que en sus supervisiones también les puedan proveer de estos aprendizajes esperados. Contamos con el material para la priorización de aprendizajes de educación especial, que es muy importante para las y los compañeros que trabajan en este nivel, lo cual también incluye habilidades socioadaptativas para poder aprender durante esta contingencia. Tenemos el material para secundarias que aplicaría para secundarias generales y secundarias técnicas, y también contamos, así como telesecundarias, contamos con material para educación física, para preescolar, para educación indígena inicial, para preescolar indígena, para educación inicial general, para educación media superior, para primaria indígena y para primaria. Cabe destacar que el material de primaria indígena y todos los que contienen esta área precisamente están pensados para las poblaciones al interior del estado que hablan una lengua, una primera lengua natural. Tenemos en la pestaña de educación básica, cuando le damos clic, podemos entrar también al Orientamet de educación básica. Después, debajo de la carpeta de curso de compensación y taller intensivo, tenemos el Orientamet de educación básica, y por ahí si tenemos algún invitado o algún escucha que esté de educación media superior, también en la pestaña de educación media superior encontrarán los materiales del Orientamed precisamente para trabajar el cuadernillo en educación media superior. Muy bien, vamos a regresar a nuestra pantalla principal y enseguida vamos a ir entonces atendiendo. Un momento, por favor. Muy bien. La presentación. Antes de continuar con algunas de las dudas, me gustaría presentarles justamente el material que corresponde a los instrumentos para valorar la estrategia Aprende en Casa y también para poder ir monitoreando qué es lo que está pasando con nuestros estudiantes. Es importante destacar que estas preguntas, estos cuestionarios se van a llegar de diferentes maneras. Tendremos la opción para las personas que tienen la oportunidad de contar con internet o conectividad, de que lo contesten a través de un cuadernillo de Google Forms. También contamos con la opción de que nos llegue a través de un WhatsApp
y nos va a descargar un material y sobre eso nosotros podremos ir sacando una fotografía y la enviaremos a través de nuestros compañeros maestros. Aquí está. Nuestros compañeros maestros nos ayudarán a juntar estas fotografías, las haremos llegar al director, el director al supervisor y el supervisor directamente al nivel educativo que corresponde. Es importante que estemos al pendiente en cuanto nos lleguen las ligas para que podamos precisamente incorporar mecanismos efectivos e innovadores de evaluación para la educación a distancia que reflejen la adquisición de los aprendizajes de las y los alumnos de educación básica, y estos cuestionarios en primera instancia están diseñados unos para padres de familia en el caso de preescolar, así como primaria. Para los estudiantes de secundaria lo contestarán los alumnos, y en el caso de los profesores, porque también escuchar a los profesores es importante. Hasta ahora hemos estado monitoreando los avances que han logrado a través de las direcciones de cada escuela o de los responsables directivos de cada escuela. Les invitamos, por favor, a que nos apoyen en cuanto les lleguen las ligas para poder contar con su maravillosa participación. Muy bien, vamos a otras preguntas que tenemos aquí. ¿El cuadernillo debe ser el mismo formato para todas las asignaturas? No. En el caso de educación primaria, de educación preescolar, lo que les invitamos es a trabajar en colectivo docente. Una cuestión importante es justamente ponernos de acuerdo. Eso nos va a ayudar a disminuir la carga de trabajo, y obviamente si 3 maestros de primero, de segundo, de tercero o el grado correspondiente van atendiendo de manera colaborativa, seguramente van a pensar en mejores estrategias para hacer llegar el cuadernillo. Claro que cada quien le va a imprimir su cualidad, su sello personal, y también incluso el lenguaje. No todos los docentes le hablamos de la misma forma a los estudiantes. En el caso de educación secundaria es importante, o los invitamos a que trabajen por colectivos en cuanto a las asignaturas campos formativos, ¿no? Evidentemente ciencias, por ejemplo, podría trabajar biología, química, física, y a lo mejor pensar en unificar ciertas actividades que nos permitan generar en un solo producto, ver si los estudiantes están aterrizando el conocimiento que deseamos impulsar en ellos. En el caso, ¿será el mismo formato para el cuadernillo? Bueno, creo que tuvimos la oportunidad en el primer momento, en el momento de compensación, de diseñar nuestros materiales. Ese diseño nos puede ayudar muchísimo como referencia. Lo importante es no olvidar los puntos que la compañera María Elena nos presentaba, ya que esos puntos son fundamentales, que es, por ejemplo, tener las fechas de entrega, las fechas de participación, cuándo vamos a retroalimentar, el producto esperado, todo evidentemente en un lenguaje acercado al estudiante. Eso es fundamental, por favor. Y bueno, una vez que ya tenemos esta experiencia de la etapa compensatoria, en este momento creo que todos los procesos son perfectibles y podemos mejorar nuestros materiales, ya que esa es la manera en la que nos estamos acercando a los estudiantes. Hemos notado que en otras entidades, o que incluso en el mismo estado, todavía estamos en los procesos de entrega de los libros de texto. Y bien, hemos visto dentro de algunas de las preguntas justamente que no todos nuestros alumnos tienen conectividad. Por lo tanto, en ese sentido, es importante decir que precisamente el cuadernillo lo que ayuda es a este contacto y esta mediación entre el docente y el alumno para poder impulsar y fomentar el aprendizaje. ¿Cómo retroalimentar si no hay internet ni dispositivos? Evidentemente es justamente esto que les acabamos de decir. En uno de los pasos dice, organiza un cronograma, y eso significa que tú puedes estar disponible cada 15 días, cada semana, cada mes. Esto lo van a determinar por escuela. Cada escuela decidió cada cuánto va a hacer el acercamiento con sus estudiantes. Evidentemente, si nos ponemos de acuerdo, como lo decían en alguno de los pasos, si yo tengo un alumno que está en tercero de primaria, pero tiene un hermanito en sexto, podemos colaborar entre docentes para poder hacer llegar en las mismas fechas los materiales, y de esa manera poder hacerles llegar el material. El MED no es individual. El MED, el modelo de educación a distancia que escogieron, fue por escuela. Sin embargo, la estrategia del cuadernillo obviamente va a depender de la cualidad de cada docente y de sus necesidades, de lo que ha estado observando con sus estudiantes. Ahora que ya recuperamos los insumos del cuadernillo de la fase compensatoria, creo que podemos observar qué es lo que mejor le conviene al estudiante y de qué manera podemos ayudarle a poder aprender a pesar de que no estamos presentes con ellos. El cuadernillo, recordemos, compañeras, compañeros,
que precisamente es esta manera, a través de la lengua escrita, que les vamos a hacer llegar la información. Imagínense que ustedes estuvieran en su aula y de qué manera comunicarían cada paso, cada forma, cada elemento que van a ir integrando a sus materiales. Muy bien, la planeación y el cuadernillo son aparte. Claro, compañero o compañera, la planeación es nuestra herramienta, es el lenguaje que el estudiante utiliza para organizar el conocimiento y determinar de qué manera va a llegar, hacer llegar la estrategia al estudiante. El cuadernillo no es mi planeación. Esa parte es muy importante identificarla. Si yo le entrego la planeación al estudiante, el estudiante va a encontrar un insumo lleno de palabras, lleno a lo mejor de tecnicismos que están dedicados a mí y que me permiten a mí organizar de qué manera voy a hacer llegar el aprendizaje, el conocimiento, voy a impulsar el aprendizaje y voy a hacer llegar el conocimiento a mi estudiante. Entonces, sí son dos estrategias o dos materiales apartes. Es obligatorio especificar los 4 momentos del aprendizaje situado. Es importante que no olvidemos que el aprendizaje situado tiene estos 4 momentos para poder hacer llegar de manera reflexiva o ayudar al estudiante a intuir algo, un conocimiento. No es importante o fundamental a lo mejor que aparezca, pero evidentemente en el proceso tú tienes que llevar o acompañar a tu estudiante a que pase por los 4 fases para poder justamente ir llegando al aprendizaje situado. El aprendizaje situado precisamente lo que va a permitir es atender justamente al estudiante dentro de su contexto con un lenguaje propio del estudiante y que le permita precisamente aprender de manera adecuada. Muy bien. Hasta ahora son algunas de las preguntas más destacadas que tenemos dentro de nuestras herramientas. Yo les invitaría, compañeras, compañeros, a que traten de ir buscando en nuestra página de la Secretaría de Educación Pública del Estado de Puebla. Contamos con una serie de insumos que son importantes. Vamos a tener nuevamente mesas de ayuda. Para los compañeros por ahí que anden de media superior, el día martes tendremos una mesa de ayuda para educación media superior, en donde atenderemos estos temas, pero evidentemente situándonos en estudiantes de entre 15 y 18 años. Los materiales digitales y multimedia. También les comunicamos que a partir del día lunes estaremos transmitiendo en la televisión educativa poblana los programas que están diseñados precisamente para nuestra entidad desde justamente el modelo de educación que tenemos y las maneras. Por favor, traten de buscarlos y también a través del YouTube podremos seguir reproduciéndolos. El contenido de la televisión educativa estatal está diseñada por maestras y maestros como tú, así que aprovechemos esta oportunidad, ya que no está hablado en nuestro lenguaje, pero también en un lenguaje dedicado a los estudiantes. Los aprendizajes fundamentales, como les enseñamos hace ratito la ruta, es importante estarlos revisando, y también vamos a tener un conversatorio súper interesante que en un momento más les vamos a hablar. Hay una duda que dice, ¿el cuadernillo es necesario trabajarlo si se trabaja en clases virtuales y Classroom? Es importante, ahí esa pregunta de un compañero que se apellida Espadas, es muy interesante porque recordemos, y según lo que hemos hecho en los monitoreos, el 100% de nuestros estudiantes no están tomando clase virtual. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo 35 estudiantes y de mis 35 solo 20 se conectan, pues en los otros 15 tendría yo que estar presentándome o acompañándolos a través de los cuadernillos precisamente de aprendizaje. Estamos buscando más dudas. Muy bien. En la priorización hay asignaturas deliberadamente o se han omitido, particularmente geografía. Ok, esa pregunta es interesante. Como bien lo enmarcaba la maestra Carla Estepan, decía que la priorización de los aprendizajes lo que nos permite es hacer un extracto. Recordemos, compañeras, que en este momento estamos en una contingencia. ¿Qué significa esto? A nivel mundial e internacional se han hecho muchísimos estudios que hablan de que durante las contingencias no podemos abarcar el currículo como si estuviéramos en clases normales. Por lo tanto, vamos a priorizar en aquellas cosas que son fundamentales para continuar aprendiendo. Evidentemente, el área de el lenguaje y la comunicación y el pensamiento matemático van a ser factores clave para que al momento de retornar a las aulas podamos ir fortaleciendo aquellos otros aprendizajes o aquellas otras asignaturas que tal vez en este momento no podemos prestarle la atención debida
o podemos llegar a la profundidad. Hay asignaturas, en el caso de ciencias, en donde a lo mejor hay experimentos que nuestros estudiantes pueden hacer dentro de sus hogares porque pueden contar con las herramientas, pero no siempre es así. Entonces es importante que revisemos la priorización y si yo creo que hay un aprendizaje de una asignatura que no podemos olvidar, retomarlo. No es limitativo el material que les hemos mandado. Muy bien. En el caso del conversatorio, me gustaría anunciarles que próximamente tendremos este conversatorio que tendrá una participación limitada a través de sus niveles educativos. Haremos llegar la información y justamente nos permitirá conocer el tema de la evaluación. Cómo la estamos viviendo, qué es lo que deseamos hacer y demás. En un momento más le vamos a dar la palabra también a la directora de evaluación precisamente para hacer llegar esta información y me gustaría cerrar un poco con esta conclusión. Vamos a ir cerrando con algunas conclusiones antes de llegar a nuestra invitación, que es el educador. A veces al educador hay cosas que parecen difíciles, pero hace que parezcan fáciles. Así que ojalá que ustedes logren atender en esta situación. Recordemos que la educación no es ni será la misma. Sin embargo, en este momento es una oportunidad para explorar nuevos caminos que precisamente le puedan dar el soporte y la atención suficiente a pesar de las circunstancias a nuestro estudiantado. Maestras, maestros, tenemos ante nosotros un inminente reto que es trabajar para que nuestros estudiantes no abandonen el sistema educativo y también, evidentemente, que podamos hacer ese puente entre lo que dejamos hace un tiempo en las aulas y al momento que nos volvamos a reencontrar. Les agradecemos mucho y le vamos a dar la palabra a la directora de evaluación, a la maestra Ariadna Martínez, para que precisamente nos haga de conocimiento esta invitación súper padre para el conversatorio que se va a llevar a cabo en próximas fechas. Muchas gracias. Buena tarde nuevamente, me da mucho gusto saludarlos y como ya hacía referencia la maestra Ichel, el día miércoles 23 de septiembre tendremos un conversatorio de evaluación. El propósito de este conversatorio es tener en primer lugar un acercamiento con ustedes. Yo se los comentaba hace un momento, nadie tiene mayor conocimiento de sus realidades, de sus contextos, más que ustedes mismos. Por lo tanto, queremos hacer una construcción en conjunto, escuchándolos. Para ello, abriremos un espacio vía Zoom para que podamos intercambiar puntos de vista sobre sobre la materia evaluativa. Sé que hay muchas dudas, muchas inquietudes y precisamente vamos a abrir estos espacios para ir estableciendo pues la forma de evaluación, pero no podemos avanzar sin antes sentarnos y escucharnos y crear juntos. Es por ello que les invitamos a cada uno de ustedes. Es un conversatorio que tiene pues cierto número de invitados. Sin embargo, maestros, abrimos el correo electrónico de evaluación educativa para que nos manden sus propuestas, también sus inquietudes. Hemos estado pues en comunicación directa con ustedes a través del correo electrónico. Entonces, en este momento le voy a pedir a mi compañera que les coloque el correo electrónico de evaluación. No va a ser posible que todos participen en este primer conversatorio, pero estaremos en comunicación constante a fin de que cuando se llegue la primera evaluación, bueno, ya tengamos elementos bien claros, criterios generales para poder hacer una evaluación pues que sea transparente, honesta y también que valore de manera formativa e integral los aprendizajes de esta educación a distancia que, como sabemos, ha sido pues no tan sencillo, pero que tenemos las herramientas, los recursos para poder ir dando un seguimiento en materia de evaluación a nuestros estudiantes. Entonces,
Les dejo también, les voy a indicar yo, el correo electrónico es evaluación.educativapue@cep.pue.gov.mx. De cualquier manera, se queda colocado en el chat nuestro correo electrónico para recibir sus propuestas en materia evaluativa. Entonces, bueno, nos estamos viendo a quien tengamos la oportunidad de encontrarnos el miércoles 23 de septiembre. Entonces, muchas gracias, maestros. Muy buena tarde. Bueno, pues agradecemos mucho su presencia en esta segunda mesa de ayuda y para dar el mensaje de cierre tenemos al maestro Manuel Hernández Herrera, director académico de la Subsecretaría de Educación Obligatoria. Maestras, maestros, muy buenas tardes nuevamente. Estamos en el momento del cierre de esta sesión y yo quisiera hacer un par de reflexiones antes de que cerremos. La primera es que hay una gran preocupación por querer facilitar las posibilidades de la enseñanza-aprendizaje que se está dando a distancia. Y una de ellas es poner a su disposición todas estas herramientas que desde luego pueden ser de completa utilidad. Es decir, en los comentarios que vemos en el chat, la preocupación es justamente esa. Tanto el aprendizaje situado como las condiciones específicas que tienen sus alumnos, ustedes las conocen. Y si bien están estas herramientas a su disposición, yo los invitaría a que lean los materiales y que puedan utilizarlos en un sentido pertinente para poder lograr estos aprendizajes. Sí tenemos que romper el paradigma, todos estamos en este momento en incertidumbre de qué va a pasar o qué está pasando para lograr estos aprendizajes. Y desde luego, en esta invitación tiene que ver justo que la preocupación de muchos de ustedes, porque digo, a todos nos sorprendió, muchos de ustedes han hecho lo que en ese momento han creído que es lo correcto. Y por otro lado, que sería la segunda reflexión, es que si cuentan ustedes con todas estas herramientas, se está dando la libertad de que ustedes que conocen su contexto, que ustedes conocen a sus alumnos, ustedes pueden llevar a cabo esta planeación. Estas herramientas son para ustedes, maestros, no son para los padres de familia. Es para que ustedes puedan diseñar la estrategia más adecuada y puedan avanzar en esta propuesta. Sí es una preocupación permanente tanto del señor secretario, de la subsecretaria de Educación Básica, de los directores y directoras de los distintos niveles, y que de alguna manera es acercarnos con ustedes para que puedan tener estas herramientas. Pues no nos resta más que agradecerles este interés, esta presencia y continuar en este trayecto formativo que tenemos ahora con una nueva modalidad. Y que desde luego tengamos el compromiso, porque sí tenemos que pensar que el derecho a la educación a nadie se le puede negar. Y en este momento nosotros estamos muy comprometidos para poder atender a nuestros alumnos en esta nueva modalidad, en esta nueva forma, y que tenemos que resolverlo. Y sabemos que la creatividad y el compromiso de todos ustedes ha superado las expectativas. De verdad estamos sorprendidos porque ha habido una serie de acciones que sin una dirección específica o una línea de nivel central haya sido el motor para que ustedes hayan implementado muchas acciones, también es digno de reconocerse, de verdad. El reconocimiento y el agradecimiento para todos los maestros, para todas las maestras que están haciendo este gran esfuerzo.
Y cerramos esta sesión invitándolos a que nos podamos mantener en comunicación y atendiendo desde luego muchas de las sugerencias que están en el chat, y próximamente estaremos en comunicación con ustedes. Muchísimas gracias, que tengan una excelente tarde y buen provecho.